Lo primero, bienvenidos y como os he dicho, muchas gracias por dedicarme el tiempo y escucharme. Una vez más, algunos ya os he reconocido. Muchísimas gracias por el interés y espero que yo he planificado que estemos una hora juntitos, pero luego depende de vuestras preguntas. Yo voy a estar aquí hasta que termine de contestar todas las preguntas, ¿vale? Así es que la duración también va a depender un poco de vosotros. Y bueno, me pide pasar desde aquí. Vale, ¿qué vamos a ver en el día de hoy relacionado con las modificaciones de la obra? Como siempre, voy a hacer una breve presentación de quién soy yo y os voy a dar una serie de sugerencias para que saquéis el máximo provecho de esta masterclass. Y enseguida vamos a entrar ya de lleno. Aquí no quiero que haya paja ni que haya relleno. Quiero entrar de lleno a explicaros cuáles son los ingredientes que se dan en toda modificación de una obra y cómo a medida que vamos avanzando por ellos vamos a llegar hasta el 4, donde vemos el proceso para evitar esa modificación en la obra, y el 5, donde vamos a aprender cómo gestionar sobre todo cómo tratar al cliente cuando está muy enfadado, porque si está contento o alegre, pues no hace falta que os diga nada, pero cuando está muy alterado, ¿qué podemos hacer para minimizar pues, las consecuencias negativas de ese estado, ¿no? De esa relación o de ese enfado? Por último, en puertas vamos a empezar ya el programa de planificación económica. Brevemente os voy a hablar de él, muy brevemente, porque tampoco quiero ni realizar una venta ni estar ocupando vuestro tiempo. Pero sí quiero presentároslo porque lo vamos a empezar el día 1 de julio y me parece un programa muy interesante. Y enseguida nos metemos ya en el bloque de preguntas y respuestas, al que estáis todos invitados a participar, de hecho os lo agradecería. Y ya, como os he dicho antes, voy a estar el tiempo que sea necesario hoy hasta responder todas estas preguntas relacionadas con todo lo que vamos a hablar en esta masterclass, que ya veréis que sí os voy a dar muchas claves prácticas para implementar en el día a día y adecuado a todo tipo de obras, no solo a obras grandes, sino también a reformas. De hecho, donde están los clientes es en todo tipo de obras, ¿no? Como siempre, mis sugerencias. Intentad no tener muchas ventanas abiertas porque la conexión puede fallar. El vídeo y todo eso sabéis que pesa mucho y sobre todo para evitar también distracciones. El móvil en la medida de lo posible, porque yo voy a ir hilando una clave con otra y necesito llevaros desde el principio hasta el final para que entendáis todo el proceso final, ¿vale? Y las redes también, os agradecería que no estuvierais pendientes de ellas porque nos podemos despistar y perdernos algún punto importante que va a ser introductorio del siguiente, porque esta masterclass y todo su contenido se va a ir construyendo desde un principio a un final. Coged, si queréis, un bloc de notas o un boli para apuntar las claves que sean más relevantes para vosotros o cualquier idea, cualquier sugerencia, cualquier clave que os pueda servir en la obra que lleváis actualmente. Y, a ver. Bueno, brevemente me presento por si no me conocéis, alguno yo sé que sí. Soy arquitecto técnico, acabé la carrera en 1995, hace mucho ya. Acabé justo cuando teníamos una gran crisis en España, no tan fuerte como la última, pero también importante. Y desde que no terminé y encontré trabajo enseguida debido a la crisis y a otros factores, pero sí cuando me puse a trabajar ya como jefe de obra ha sido de forma continua durante más de 18 años. Desde el 2014 ejerzo por mi cuenta, por funciones de arquitecto técnico, como project, algún proyecto, alguna dirección de ejecución, porque sí quiero seguir en contacto con la obra. Y quiero también que sepáis que fue en el 2012, siendo todavía jefe de obra, cuando surgió todo este proyecto y fue a causa de dos razones fundamentales. La primera es que cuando me tocaba en mi equipo un profesional Nobel, veía reflejado en él todos los miedos por los que yo había pasado. Me di cuenta que cuando se ostenta un trabajo con tanta responsabilidad, es muy duro aprender si no te guían,
a base de tropiezos, como hemos ido aprendiendo todos. Eso es muy costoso en disgustos, en tiempo y al final incluso personas que llegan a tirar la toalla antes de tiempo. Fue motivado por eso y hay otra razón, y es que a mi alrededor, en una empresa en crisis, bueno, faltaban recursos, faltaba organización y había mucho drama. A mi alrededor, entre mis compañeros, había mucho jefe de obra despedido, muchas obras que iban muy mal, mucha pérdida de dinero, mucho disgusto en general. Y uniendo estos dos dije, no puede ser. Si al final, aunque haya problemas, si sabes cómo hacerlo, la obra sale. ¿Qué, qué pasa para que mis obras, a pesar de que tienen problemas, porque cuando hay toda esta serie de obstáculos, falta de recursos, dilación en los pagos a subcontratas, etcétera, problemas hay, pero pese a todo se acaba acabando y se acaba bien con resultados y hay otros compañeros que sufren mucho, incluso, como os he dicho, salen despedidos. Y me di cuenta que siempre hacía los mismos pasos y estos 2 años los dediqué a bajarlo, a tierra, que es un poco lo más difícil. Primero ser consciente de que haces siempre lo mismo, ya son muchas horas en obra, claro, y luego bajarlo a tierra y poder trasladar ese mensaje a otras personas, a otros compañeros. Y desde entonces, desde el 2014, aparte de esas labores como arquitecto técnico, pues comparto formación e información para jefes de obra y también hago labores de consultoría para empresas constructoras, sobre todo en optimizar procesos y mejorarlos para que las empresas también consigan mejores resultados y para que incluso los jefes de obra salgan también beneficiados. Porque si hay una mejor organización, seguro que nosotros y nuestro trabajo sale beneficiado y se facilita, ¿no? ¿Qué vamos a aprender en el día de hoy? Ya os he dicho que yo no me quiero enrollar mucho hablando de hoy y sí voy a ir al grano. Lo primero, y sobre todo y fundamental, que es la base de esta masterclass, es evitar las modificaciones, porque eso va a redundar sí o sí en la mejora de nuestra imagen, el cómo nos ven los demás. Si los demás nos ven mejor y seguro que nos ven como líderes, seguro que confían más en nuestra gestión y eso va a afectar de una forma positiva a la relación con el cliente. En toda relación, y ya veréis cómo en esta masterclass también se cumple, pero en cualquier relación de cualquier índole, más que lo más importante no es una persona o la otra, no es el jefe de obra o el cliente, lo más importante es la relación, porque si esta fracasa o si se enturbia, la obra va a salir afectada y con ella los resultados. Al final nosotros estamos trabajando y luchamos y nos esforzamos por unos resultados, ¿no? Y además, si yo no tengo modificaciones, voy a trabajar menos. Si trabajo menos, como siempre digo, voy a tener más tiempo para trabajar de otra forma, optimizando, yendo por delante. Voy a tener una mejor organización si consigo ir un paso detrás de otro, porque si lo que hago es avanzar un paso y retroceder dos, pues vamos mal. No afectamos solo a la producción, a la seguridad y a todo, pero sobre todo, si evito modificaciones, hay muchos jefes de obra que se quejan de, es que debido a las modificaciones del cliente, pues la obra se me ha desviado mucho. O fíjate, se me ha elevado el coste. ¿Cuántas desviaciones de coste tengo debido a estas desviaciones? Y es que, debido a estas modificaciones, perdón. Y es que, claro, como tantas modificaciones, ya la relación con el cliente o el cliente se pone un poco tenso y si está tenso me cuesta negociar. O sea, que es que al final afecta a toda nuestra gestión y a todos nuestros objetivos y si nos resulta más fácil negociar y conseguirlos, pues llegaremos más lejos, eso es obvio. Entiendo que estás aquí porque esta masterclass sí la considero única. Yo nunca he visto esta información facilitada por ahí. De hecho, yo al jefe de obra le considero como a cualquier otro profesional, aunque no se habla mucho como un vendedor. El jefe de obra también vende. Vende un sistema, vende una organización, vende propuestas, está vendiendo la consecución de unos objetivos. No solo el que vende es el comercial a puerta fría o el comercial de nuestra empresa. Nosotros también estamos vendiendo y estamos obligados a tener esa relación con el cliente y sin embargo nadie nos forma en ese aspecto.
Parece que nacemos con todos esos conocimientos y en toda obra nos topamos con él, desde el principio al final. Estoy segura que ninguna empresa ha recibido esta formación y además muchas veces cuando nos damos cuenta de la importancia que tiene el relacionarnos bien, no solo con el cliente, sino con nuestros jefes, nuestros compañeros, a veces es demasiado tarde, a veces hemos perdido oportunidades buenas o oportunidades de ascender, de mejorar el sueldo, otras oportunidades de establecer una red de contactos, que al final cuando vienen los tiempos duros es la que nos diferencia, la que nos habla muchas veces de, bueno, pues de dramas humanos que todos conocemos, ¿no? Cuanto más grande sea esa red de contactos, y esto no quiere decir que nosotros tengamos que trabajar haciendo favores al cliente y pasando de los intereses de la constructora, ni mucho menos. Si me conocéis ya sabéis que yo siempre defiendo la ética y la profesionalidad. Yo creo que se puede aunar. De hecho, yo lo he llevado así en mis obras. Defiendo a la constructora, lo tengo clarísimo, pero eso no significa que yo no pueda hacer mucho en la relación con el cliente. Desde luego, a cualquier jefe de obra le interesa evitar esas modificaciones de obra por 200 motivos y seguro, os he dicho ya muchos, pero seguro que incluso vosotros me podréis aportar otros cuantos. Y entiendo además que los jefes de obra, como os decía antes, y que fue lo que motivó que yo generara el blog de Procedimiento Constructivo Arrila, pues lo hacen lo mejor que pueden, pero es que nadie nos ha formado. Es un cargo que siempre digo que te capacita para realizar muchos trabajos a posteriori. Sobre todo en la construcción yo creo que sería hasta obligatorio haber pasado para obra para poder realizar un buen proyecto, para poder realizar una buena dirección, pero te capacita, perdón, para muchos otros puestos. Y lo que es una pena es que sigamos aprendiendo pues solo con nuestra experiencia o de la gente cercana y nos podamos perder a lo mejor pues grandes claves que nos hubieran ayudado o que nos ayuden sobre todo a mejorar. Si has tenido o estás teniendo problemas con los números de la obra en la consecución de ese objetivo, pues esta masterclass también te va a interesar. Sobre todo si hemos cometido errores a la hora de planificar y en el seguimiento y en todas estas negociaciones tenemos que redoblar esfuerzos. También te interesa y es para ti si estás agotado de trabajar o si te sientes frustrado o si estás dando mucho de ti y no ver esos resultados y sientes que tu cliente cada vez se distancia más o te lo pone más difícil o que no confía en ti directamente. Si tienes esa sensación que a todos nos ha picado a veces el gusanillo de decir, pues aunque yo sea bueno, seguro que hay otras formas de hacer esto mejor o ¿por qué no? A lo mejor no, pero a lo mejor sí, hay alguien que ha encontrado alguna otra forma. Actualmente se habla mucho de ciertos sistemas y de determinados procesos que vienen muy bien adornados y que son fantásticos sobre todo para el sector de la industria, pero que a la hora de aterrizarlo al pie de obra, en el día a día, en las circunstancias que les toca al jefe de obra, en las empresas constructoras reales, pues son bastante más complicados, ¿no? Sobre todo, como siempre digo, si te quieres diferenciar y en definitiva si quieres plasmar una buena esencia, porque me acuerdo cuando yo estaba en la universidad que un buen profesor que nos trataba de explicar que el jefe de obra y su esencia siempre se plasma en la obra. Tanto si él quiere como si no, acaba plasmándose. Yo en su día, que no había pisado una obra, no entendía, ahora lo entiendo perfectamente y lo comparto. Y es que se plasma tanto de forma positiva como de forma negativa. Y sabiendo que se plasma, lo suyo es que nos enfoquemos en que se plasme de forma positiva. Pues, y no es para ti, como siempre digo, que no me gusta hacerle perder el tiempo a nadie si no te gusta el trabajo de jefe de obra o consideras que no es tu labor ni te interesa ser responsable de la consecución de los objetivos, sobre todo económicos, de la obra, o no te importa que el cliente lo pase mal en la gestión de tu obra, que tenga una mala experiencia. Hay muchos clientes que sufren mucho. De hecho, está muy extendido en clientes particulares, se estresan muchísimo antes incluso de que empiece la obra y en vez de ser un proceso que lo disfrutan,
es como si fuera una tortura china, cuando es algo que lleva mucha inversión personal y de dinero, que no siempre podemos repetir o como mucho podemos disfrutarlo una vez en la vida. La mayoría de los humanos no podemos hacer muchas autopromociones ni reformas de nuestra vivienda y es una pena que se viva desde ese punto tan negativo, ¿vale? En ese sentido yo creo que el jefe de obra o el gestor de la obra puede hacer mucho. Desde luego tampoco te voy a explicar cómo evitarte trabajar, sí te voy a explicar cómo evitar trabajar mal, si evitas modificaciones, lo que te he dicho antes, te vas a evitar el estar trabajando en solucionar problemas, pero no te puedo evitar trabajar antes de solucionarlos. De otra forma, mucho mejor, con menos estrés, con más satisfacción, con mejores resultados, pero al final hay que trabajar. Y como te he dicho, si consideras que el jefe de obra no tiene nada que aportar a la obra, pues yo te invito a que te quedes para demostrarte que sí, pero respeto que opines así, aunque me da a mí que si estás aquí creo que opinas como yo y que el jefe de obra sabes que es muy importante en el proceso constructivo. Como te decía, no te voy a dar ninguna fórmula mágica, no es magia, es trabajo, sencillamente hacerlo desde otra perspectiva y hacerlo mejor. Los resultados de implementar estas claves, pues no vas a ver los resultados de un día para otro. Como en toda obra, como en toda gestión, se ven a medio o largo plazo, en la misma obra, lógicamente, y según vayas avanzando en las obras y vayas integrando las claves, pues irán mejorando muchos otros aspectos. Y poco a poco, pues se irá enriqueciendo toda esa labor, ¿no? Desde luego, yo siempre hablo desde el punto de vista de hacer las cosas bien y de querer trabajar con profesionalidad. A mí, todos conocemos muchas personas en la construcción que no les gusta trabajar así y que les da un poquito igual si la cosa acaba bien, si acaba mal, si se genera una patología o no. Yo entiendo que eso tiene las patas muy cortas y que tarde o temprano la obra lo canta. Los números lo cantan y la obra lo canta, con lo cual no tiene mucho sentido trabajar en esa línea y no tendría nada que ver con todo lo que te he venido explicando hasta ahora, ¿vale? Y tampoco te voy a explicar nada de técnica constructiva porque entiendo que sabes mucho, has salido preparado de la carrera y si no tienes experiencia y en este mundo de la información hay muchísima información de valor, incluso mejor de la que yo te pudiera dar en este sentido, con lo cual los conocimientos teóricos sobre la obra yo los presupongo. Más que nada también porque hay un espacio pequeño y prefiero ir al grano y hablarte de lo que he venido a hablarte y no irme por las ramas, ¿vale? Como siempre, si te quedas hasta el bloque de preguntas y respuestas, donde además sí me interesa que participes y escucharte, pues te voy a dejar un link donde te puedes descargar esta presentación, ¿vale? Siempre digo que a mí cada uno tiene sus puntos fuertes como profesional. A mí se me ha dado muy bien ser muy técnica, en esa visión global también de la obra y los replanteos. Entonces, he cuidado mucho la obra, he cuidado que el subcontrata pudiera producir en la obra. Eso me ha reportado grandes beneficios, porque si él puede producir, pues al final yo lo que tengo es mejor producción, ¿no? Pero en los últimos años, como a mí tampoco nadie me había enseñado a lidiar con clientes difíciles, pues mi mayor evolución ha sido al encontrarme con este tipo de clientes, y ya te digo que son realmente, algunos han sido realmente difíciles, pues lo que tiene es salvar obstáculos, esos grandes aprendizajes. Em, Te voy a contar, por ejemplo, un caso, y esto es real y me ha pasado a mí como jefe de obra, en una obra singular, una obra muy bonita que se supone que cualquier jefe de obra quisiera hacer. Em, Era una obra donde el proyecto estaba muy mal hecho y la constructora tenía como muchas armas para lidiar con la propiedad. La propiedad eran unos cuantos, la dirección de obra era el proyectista y el director de ejecución era un gran profesional con muchas horas como director de ejecución a las espaldas y en grandes proyectos. Pues estando yo un día en la caseta, imagínate, estás en la caseta en plena reunión, el único que falta es el director de ejecución y de repente entró, pues como veis en la foto, voceando, pues igual, o sea, exactamente igual que está en la foto,
entró, no dijo ni buenos días y me estaba gritando a mí. Venía con unos papeles en la mano que eran unos precios contradictorios que yo le había entregado 2 o 3 días antes y os prometo que lo revisé porque yo a este señor ya le conocía de otra obra y también sabía de sus estrategias un poquito macarras para conseguir sus objetivos y para defender a la propiedad, aunque no sabía hasta dónde podía llegar y me sorprendió. Pero yo lo revisé hasta la saciedad, revisé punto por punto y coma por coma. Y este señor, delante de la propiedad de mis jefes y de todo el mundo, se me puso a chillar y a decirme, ya te digo, me pilló por sorpresa que lo que le había entregado no valía, que estaba todo mal, que no cuadraban las fórmulas, que estaba todo mal. Y venía con sus papeles, que se veía ahí, no los soltaba, los tenía en la mano y se veía que estaban como corregidos con rotulado rojo y, y me montó una escena espectacular que me quedé en shock. Él se fue dando un portazo y la reunión se acabó al minuto porque claro, que él consiguió su objetivo, que fue dejarme delante de todo el mundo a la altura del betún y, y dio a entender que yo lo había hecho mal y claro, como yo no sabía ni lo que hablaba y no cabía en mí de sorpresa, porque lo revisé como 200 veces, pero a conciencia. Una vez que se fue, sin que él se diera cuenta, se le cayó un papel, uno de los precios contradictorios que estaba como corregido. Así es que una vez que se fueron todos, lo cogí, y me puse a revisarlo con mis jefes que tampoco salían del asombro y no éramos capaces de salir del shock. Y nos pusimos a revisarlo con la sorpresa de que estaba todo bien. O sea, todo lo que él había dicho que estaba mal, todas las fórmulas, las operaciones, estaba todo bien. Entonces, bueno, como yo ya le conocía, caímos en la cuenta que su estrategia puede ser dudosa y puede ser muy macarra. Yo, por ejemplo, no valgo para eso. Pero a él en ese momento le funcionó. Su estrategia era minar un poco a la constructora. De hecho, esto era el inicio de la obra. Al principio de la obra se intentó cargar al jefe de obra, que era yo. Mi empresa me defendió, me conocían y me defendió y lo agradezco mucho. Si no, me hubieran cambiado de obra. Una experiencia desagradable también para cualquier jefe de obra. Y luego pasó a intentar cargarse al jefe de grupo y al jefe de grupo, como metió un errorcillo ahí en una negociación, pues se lo cargó. Os podéis imaginar la situación. Yo a este señor, hoy por hoy, le agradezco muchísimo todo lo que me enseñó, porque si no fuera por él quizás sea un caso muy extremo, ¿no? Que yo lo pasé realmente mal. De hecho, en este proceso de que él se quiso cargar al jefe de obra, me cogí hasta una infección de garganta que me duró, como no fui al médico y seguía trabajando, pues se me complicó y me duró como una semana en cama. Yo siempre tenía un mogollón de salud, pero me afectó hasta a la salud. Y al final de la obra este señor se convirtió en un gran aliado. Aportó, como vio que la obra la llevábamos bien y que una fue creciendo y superando obstáculos y, y la constructora también relajó un poco exigencias económicas y llegó a X acuerdos con la propiedad y al final fueron negociaciones donde salían ganando ambos. Pues este señor, en vez de estar como en la foto, pasó a ser un gran aliado para sacar adelante propuestas mucho más económicas. Al final él lo que quería era que no se le saliese de madre el presupuesto. Pero yo se lo agradezco, porque todo lo que sean aprendizajes hoy por hoy, ahora pasarlo mal, os podéis imaginar que lo pasé mal. Y con esto, ahora sí ya entramos de lleno en lo que son los ingredientes que afectan a una modificación, ¿vale? No sé si a vosotros, luego me lo contáis, si a vosotros apuntarlo, si alguno de vosotros ha tenido alguna experiencia de este tipo tan salvaje, por decirlo de alguna manera. Estos 5 ingredientes y luego lo comentamos en el bloque de preguntas y respuestas. Estos 5 ingredientes son el jefe de obra, el cliente, por supuesto, la relación, como os he dicho antes, incluso en las relaciones de pareja. Lo más importante, más que uno u otro, son las relaciones en sí. La obra y por lo que afecta a la obra y, por supuesto, la modificación en sí. En el ingrediente 4 de la obra vamos a hablar de ese proceso para evitar paso a paso las modificaciones y en el punto 5 hablaremos de un poco cómo tratar a un cliente cuando está fuera de tono y nos solicita esa modificación.
El jefe de obra nos afecta cuando un cliente tenemos ya, por supuesto hablo de modificaciones cuando la obra ya está ejecutada o cuando las gestiones están avanzadas, que nos hace un roto, que nos obliga a trabajar más, a modificar, a pedir favores, a ir para atrás. Cuando la modificación se produce en una fase temprana sobre el proyecto, bueno, pues quizás tengamos que trabajar más, pero es está dentro del lote, ¿no? Como os decía, nos afecta personalmente porque nos estresa, nos frustra, nos enfada, nos hace perder energía, nos hace trabajar más. Cuanta más modificaciones, el cliente también va variando la forma que tiene, la visión que tiene sobre nosotros. Y de forma negativa, lógicamente, porque se siente desatendido, como ya veremos más adelante. Al final los humanos somos emocionales y en la obra, por mucho que queramos ser fríos o queramos ser grandes profesionales, detrás de nosotros hay emociones y eso no se puede evitar y ni siquiera las controlamos y muchas son inconscientes. También el jefe de obra empieza a ver a ese cliente como el pesado, el molesto, el qué pereza me da atenderle, por lo que os decía, porque somos humanos. Y finalmente afecta a los resultados de la obra, a todo lo que ha estado trabajando. Tiene que pedir favores a sus contratas, tiene que retomar y reorganizar la obra, tiene que tomar decisiones que a veces no son agradables. Yo siempre digo que lo que hay que hacer en una obra es no colocarse en la situación de tener que tomar decisiones desagradables, ni de seguridad contra producción, ni de si tiramos para adelante, aunque yo sé que esto está mal y así. Lo ideal es no encontrarse en ese tipo de situaciones. Lo que está claro es que lo que debemos saber es que en toda obra hay un cliente y el cliente afecta muchísimo a la obra y esto sí o sí tenemos que afrontarlo, es así. El que no queramos afrontarlo o no verlo puede que haga que vayamos con una venda a los ojos, pero la venda la vamos a llevar nosotros, el cliente no. Con lo cual ya vamos a estar en desventaja en nuestra gestión y en las negociaciones. Y como es tan importante el cliente como segundo ingrediente de lo que son las modificaciones, os voy a contar un poco brevemente qué perfiles de clientes nos vamos a encontrar para entenderlo un poco, no por analizar por analizar. Y luego vamos a ver qué les motiva a pedir una modificación, porque en este punto, que parece así muy sencillo, pues está claro que hay una queja, ¿no? Pero ¿qué hay detrás de esa queja a nivel emocional? Es lo que realmente va a dar paso a todo el proceso para evitar la modificación. En construcción, en general, nuestros clientes van a ser una dirección facultativa, un director de obra y un director de ejecución, o más de uno en ambos casos. Y yo en mi blog tengo un post que se llama No ganarse la confianza de la dirección facultativa, error de jefe de obra número, no me acuerdo del número ahora, donde desgrano cada tipología de dirección facultativa que me iré encontrando en la obra, porque es muy interesante identificarles, pues si les identificas sabes cuáles son sus prioridades y sabes mejor cómo tratar asuntos con ellos. Por resumirte algo, te diré que, por ejemplo, el director de ejecución que antes te he mencionado era un perfil de director de ejecución muy enfocado a controlar el costo de la obra. El coste, no el costo de la obra, sí, porque es para la propiedad. El costo de la obra. En cambio, hay otros directores de ejecución no tan exigentes con este tema y sí muy exigentes con el tema técnico. Según como sea, incluso los hay más equilibrados en estos dos aspectos, ¿no? Según como sean, también tu forma de tratarles, eso no quiere decir que si es muy técnico no te vayas a ocupar de controlar costes, pero la forma en la que te vas a dirigir a él sí va a variar un pelín. Los asuntos, aunque tú estés defendiendo estos dos aspectos que te interesan, sí van a ser distintos, ¿no? Otro cliente que tenemos, el número uno, es la propiedad, que puede ser una empresa, una organización, una cooperativa, una administración. ¿Y cuáles son los intereses? Bueno, perdón, la dirección facultativa está claro que sus intereses, aparte de lo que le ha indicado la propiedad, que es a su vez su cliente, su interés es la gran responsabilidad que asume durante, ahora ya son 10 más 5 años, con lo cual todo lo que nosotros hagamos en detrimento de esta responsabilidad le vamos a molestar.
nos lo vamos a enfrentar. Tenemos que ponernos en su lugar para saber cómo se siente, cómo se sentiría él que cuidemos la obra. Si nos ganamos su confianza, tenemos un aliado. Si no nos la ganamos, lo tenemos de enemigo, de vigilante enfrente. Y esto, como os he dicho antes, para ejercer todo el resto de gestiones de negociación, propuestas, incluso cuando cometemos un error, si nos hemos ganado la confianza o nos ayuda o nos perdona. Depende de la gravedad o la implicación. Pero si lo tenemos enfrente no nos va a pasar ni una y es horroroso vivir en una obra así. La propiedad, su interés, lógicamente, está en construir una obra bien y que no haya futuras denuncias, pero también hay una parte funcional. Es verdad que en una obra de 200 viviendas no vamos a estar trabajando las necesidades de 200 usuarios que ni siquiera conocemos, pero la propiedad, en base a su experiencia, sabe qué puntos o decisiones de la obra van a poder ser conflictivos con los usuarios finales y lo suele ir incorporando. No como nos gustaría en el proyecto, pero sí en la obra. Ahí tenemos que ser ágiles para sacar esos puntos que luego pueden producir modificaciones o no. También tiene otros intereses bancarios como requisitos con el banco, etcétera. Y por supuesto sus intereses propiamente económicamente dicho con el banco, si la obra se retrasa, penalizaciones con clientes, un plazo. En cambio, un cliente particular, pues nosotros los humanos hay un concepto que lo solemos hacer inconscientemente también, pero de que es muy humano, no de la obra, sino de cualquier aspecto. Y es que cuando tratamos con personas que sabemos que tienen un conocimiento ínfimo respecto a nosotros, en muchos casos se tiende no a ridiculizar, ni muchísimo menos, pero sí a valorar un poco a esa otra persona, en el sentido de, yo qué le voy a explicar a esta persona si no tiene ni idea, ¿no? Paso, no le explico nada, empiezo por aquí y ya está. Y eso ocurre mucho con los clientes, no digo que ocurra en todos los casos ni que sea tu caso, pero sí ocurre en muchas ocasiones con algunos clientes particulares que en vez de atenderles y prestarles atención, y como sabemos mucho más de obra que ellos, pues tendemos a querer ir quizás demasiado deprisa o no ir de la mano con ellos. En realidad lo que tenemos que hacer es empatizar un poco con sus intereses, no por nada, no por ser simpáticos ni ser amigos, sino por vigilar los nuestros propios en la obra.